Nadio Tonka, Sergio. Sí. Bueno, quiero pedir que Cristian se quede, decir que ya se suman a nuestra conversación el diputado Coloma, el diputado Silver, pero antes, para seguir hablando de esto, hola, los saludamos, gracias por acompañarnos. Atención con lo que dijo el diputado Alessandri, que es clave y es tema de conversación. Retirar todo lo que usted tiene en los fondos de pensiones, mira. A esos cerca de 6 millones de personas que todavía tienen dinero, queremos que saquen el 100% antes de que se los vengan a estatizar. Y no es que venga el cuco. Si el proyecto ya está presentado en el Senado y no está presentado por el Partido Comunista ni por el Frente Amplio, lo firmó también la presidenta del Senado, Yanna Proboste, de la Democracia Cristiana. Por lo tanto, el cuco ya llegó y entró por el Senado. Y lo que nosotros estamos diciendo en el mundo ideal es que esas platas te las tienes que llevar a ahorro. Por eso tenemos que hacer la bajada de este proyecto. Si es que avanza el cuarto retiro, vamos a ir por un retiro del 10%, incentivando que esas personas lo lleven a una cuenta de ahorro voluntario, a una compañía de seguro, básicamente que lo sigan guardando para su jubilación, pero que lo alejen de las garras del Estado, que lo quiere tomar todo tu esfuerzo de 30 años y lo quiere repartir. Observen ustedes la ensalada política en la que nos encontramos para contextualizar un poco esto, porque se trata de Jorge Alessandri, que es un diputado de la UDI y está reparando en qué, en este cuarto posible retiro del 10%. ¿Y lo presenta quién? No alguien de la oposición, lo presenta un diputado de Renovación Amaro, y que Nacional. ha votado siempre en contra de los retiros, si no me equivoco, ¿verdad? Claro, por los tres. Así es, y entonces claro. lo que señala es básicamente, y haciendo el símil con un barco, si le tiras un misil, otro y otro, mejor sacar el barco y ponerlo en tierra, es decir, saque todos sus fondos y simplemente eliminemos Señaló dichos que de la presidenta del Senado, de Yanna Proboste, pero la presidenta del Senado rápidamente salió a responder acerca de la idea de la estatización. Ella dijo lo que se quiere es nacionalizar los fondos, que esos fondos queden dentro de un manejo estatal con empresas chilenas. Nunca, según ella, dijo que quería estatizar esos fondos. Queremos conversar con el diputado Juan Antonio Coloma. ¿Qué le parece toda esta conversación? Y también recibimos al diputado Gabriel Silver para que nos acompañe con sus impresiones. Diputado Coloma, ¿qué le parece? Hay varias cosas. Primero, lo que dice el diputado Alessandri, él dice en caso de aprobarse un cuarto retiro. Y nosotros esperamos que ese cuarto retiro no se apruebe y para eso poder contar con recursos que vayan directo a las familias a través del IFE. Por eso es que, entre otras cosas, nosotros hemos planteado que el IFE del gobierno no llegue hasta agosto o hasta septiembre, sino que llegue de aquí a fin de año. Nos parece que eso es un tema importante. Segundo, lo que dice el diputado Alessandri es una reflexión interesante respecto de que si pretenden nacionalizar, estatizar, da lo mismo la palabra que quieran ocupar, porque al final es que meterle mano a los recursos, evitar eso. Pero tercero, yo espero que seamos capaces de terminar con esta lógica de que las personas con sus ahorros tengan que pagar la crisis y que sea el Estado con recursos desde del gobierno central el que ayuda a las familias a paliar la crisis, y con esto evitar tanto el cuarto retiro como un retiro del 100% de los fondos de la... Diputado Coloma, y le hago la pregunta al diputado Silver. ¿No es lo mismo nacionalizar que estatizar, o no, diputado Silver? A ver, obviamente queremos que haya una caricaturización. Lo que se refiere a la senadora Proboste es un poco la discusión que hoy día está en el Senado respecto al rol efectivamente del ente público, a cómo se distribuyen efectivamente los recursos, pero en ningún caso es apropiarse de las cuentas personales de los trabajadores, como se ha querido sostener por parte de algunos diputados, o uno lo ve en redes sociales, principalmente desde la derecha. Aquí se van a respetar las cuentas. Uno ve la discusión hoy día en el Senado, el concepto de las cuentas nocionales, preocupar ese concepto, no nacionales, que dice relación con asegurar efectivamente un mínimo a los trabajadores que hayan cotizado en el sistema de acuerdo a tablas previamente conocidas, de tal manera de no pasar lo que hoy día ocurre, que al final del día cada uno se rasca con sus propias uñas, y malos sueldos, malas remuneraciones, lagunas previsionales, al final del día hacen que hoy día tengamos un sistema de pensiones como el que todos conocemos. Bueno, y estamos hablando acerca también de esta democracia tan consultiva con las masas, ante lo cual Pamela Giles, como diputada,
presenta el siguiente tuit. ¿Apoyas que presente hoy un proyecto de reforma constitucional que te permita voluntariamente retirar hasta el 100% de tus ahorros previsionales? Confirma usando el hashtag @fuerzaabuela por mi 100%. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? ¿Es una amenaza? ¿No es una amenaza? ¿Qué es parte de una broma? ¿Cómo entender esto desde la perspectiva ciudadana? ¿Cómo entenderlo? Diputados, no sé cuál quiere pronunciarse al respecto. ¿Silver? A ver, brevemente. Primero, a lo que señalaba Sergio, evidentemente estatizar no es lo mismo que nacionalizar, pero empezar a cambiar la administración, que sean funcionarios estatales los que terminen haciéndolo dentro de Chile, evidentemente eso es un cambio absoluto a las reglas del juego y es, a nuestro entender, un primer paso. Y nosotros compartimos la preocupación del diputado Alessandri. Segundo, yo quiero ser bien honesto, yo prefiero que el Estado se meta la mano al bolsillo una vez por todas, fuerte, sin letra chica, sin ningún tipo de pero, llegar hasta fin de año con el IFE, que nadie quede por debajo de la línea de la pobreza para así evitar tanto el cuarto como un retiro del 100%. Creo que llegó el momento que el Estado, sobre todo que estamos avanzando fuertemente en materia de vacunas, que esperamos de aquí a 2 o 3 meses más llegar al 80% y así seguir pero avanzando, diputados, poder terminar con esta lógica que los estados con los trabajadores con sus recursos terminen por financiar la crisis. Pero para entender, para poner la pelota al piso, ¿qué pasaría en Chile, por ejemplo, si se retirara el 100% de los fondos previsionales? ¿Qué pasaría en lo económico y qué pasaría con el Estado a futuro? ¿Se podría hacer cargo de esta mochila? Yo creo que, primero el diputado Alessandri lo que decía era que lo destináramos a otras formas de ahorro para la pensión. Segundo, pese a eso, yo creo que lo que tenemos que hacer es una cosa distinta, porque él puso, si se aprueba el cuarto, y yo creo que tenemos que hacer lo posible para que el Estado financie esto y no se llegue al cuarto, porque evidentemente si todo el mundo retira el 100%, ¿qué pasaría en concreto? El 100%, vamos a tener no solamente inflaciones gigantescas, no solamente un drama con el tema de las pensiones a futuro, sino que además se generaría un tema que es muy complejo, que es que las personas con más recursos podrían retirar muchos millones y las personas que ya no les queda nada. Entonces yo creo que hay que ser cuidadosos y yo prefiero que el Parlamento actúe con seriedad, que ojalá podamos ampliar el IFE más allá de lo que dice el gobierno en esta pasada y así evitar tanto el cuarto retiro Hagamos una cosa. Retiro del 100%. Hagamos una cosa para ordenar un poco el intercambio y el debate. Veamos cuáles son las palabras exactas del diputado Alessandri, que conversó con nosotros respecto a este mismo tema. Llega un punto en que yo digo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir desangrando el sistema? ¿Y hasta cuándo vamos a ir sacándolo sufriendo de a poquito, como una muerte lenta? Y si le sumo a eso el hecho de que los candidatos presidenciales empiezan a hablar de nacionalizar, estatizar, si ingresa un proyecto en el Senado firmado por varios, pero también por Yanna Proboste, posible candidata de la democracia cristiana, que dice nacionalización de tus fondos de pensiones, hay incertidumbre. Entonces yo digo, ¿tiene derecho la gente a que el esfuerzo de toda su vida, madrugar, levantarse temprano, transpirar, trabajar formalmente, cotizar, que supone un esfuerzo extra, que eso esté en entredicho hoy día y que tú no sepas si esa platita va a estar para cuando jubiles o no? Pero no lo voy a obligar a estar 2 años muerto de susto mirando los debates de la constituyente, las declaraciones de Proboste, los tuits de Jadwe, con dolor de guata pensando, ¿voy a tener mi plata o me la van a estatizar? Eso pienso que las familias chilenas no se lo merecen. Cuando dice que la gente se levanta temprano, se acuesta tarde y tiene una incertidumbre acerca de lo que pueda pasar con su plata, lo mismo puede pensar la gente ahora con las AFP. Pero al menos hoy día, a diferencia de antes de los 3 retiros, la gente sabe un par de cosas. Habían mitos, que la plata no estaba, la plata está. Que la plata no era tuya, era de la empresa, la plata es tuya. Tan tuya que la pudiste sacar, tan tuya que pudiste gastarla en otra cosa. Pero esa plata está y diputados como usted estuvieron en contra de sacar esos retiros. Yo siempre pensé que era el Estado el que tenía que meterse la mano al bolsillo. Este IFE como el que estamos viendo hoy día, que es sobre la línea de la pobreza, 170.000 por cabeza, a 15 millones de chilenos. Este es el IFE que yo esperaba en abril del año pasado.
en vez del bono COVID de las 40 lucas. Y lo dije en las comisiones una y otra vez. Yo decía, este es el mundo al revés. El Partido Comunista te está diciendo sálvate con tus propias uñas y el diputado de derecha te está diciendo que el Estado ponga las lucas para que no uses tu AFP. Lo asume ahora el Estado, lo asume tarde, se pone las pilas tarde el gobierno y ahora sí llega con un IFE que es comparable al de Estados Unidos. No solamente por lo que abarca, sino que también por el monto. Pero no detuvo el cuarto retiro. Yo pensé que lo pararía, pero vi en el Parlamento que no lo paraba, vi ayer que avanzaba el cuarto retiro. Entonces lo que yo he querido decir es basta ya. Primero, no sigan desangrando el sistema. Segundo, que la gente elija. Porque si la gente le cree a Jadwe cuando dice que no va a estatizar, en los videos del 2021, porque en todos los videos del 2020 en adelante decía que sí. Si la gente le cree, que mantenga los fondos ahí. Lo que yo propongo es voluntario. Lo vamos a premiar si lo ahorra con devolución de impuestos y cuando el sistema esté diseñado, vuelva usted y elija. Me gusta el ente estatal, me gusta la institución privada, ya no se van a llamar AFP porque esas ya no van a existir, yo creo. Cada retiro, usted dice, se desangra, ¿cierto? Sacar el 100% ya es matarlo. Absolutamente, pero con una salvedad, no es para gastarlo. Tú premias a la gente sin incentivos ahorró el 55% en el tercer retiro. Recuerda que ya va quedando muy poquita gente, partimos 11 millones, ya quedan 6 millones con plata. Esos 6 millones no son los más pobres de Chile, esos 6 millones son personas de clase media para arriba, que todavía tienen empleo quizás. Esas personas ya ahorraron más de la mitad sin incentivos. ¿Han sido insuficientes las ayudas y por eso se llega a este punto, cree usted? Primero lentas, y después insuficiente en monto y también en cómo abarcaban a más población. El Estado no tenía la información. Uno podría decir año 2020 con la tecnología que existe. ¿Cómo no van a saber? El Estado no era capaz de cruzar las cotizaciones previsionales de Previred con tu declaración de impuestos. El Estado estaba en pañales en esta materia. Nos hemos demorado mucho en armar las bases de datos, en cruzar información y 1 año y medio después del inicio de la pandemia llega este IFE de 11.000 millones de dólares. Para que tengan una idea, Argentina en toda la pandemia reparte 1.000 millones de dólares de transferencias directas. Nosotros estamos entregando en 3 meses 11.000. Pero tarde. Me habría encantado que este IFE universal, sobre la línea de la pobreza, que le llega a 15 millones de chilenos, lo hubiéramos visto en abril del 2020. ¿Y no sería tomado como por Lavín o Joaquín Lavín como un golpe bajo, tomando en cuenta que se está matando un sistema que, si bien ha sido cuestionado, lo dejaría en una posición complicada? El sistema ya naufragó, el sistema ya está destinado a morir, por lo tanto ya no se van a llamar AFP nunca más y no van a ser solamente de ahorro personal nunca más. Va a haber un componente solidario, de tu cotización, de mi cotización se va a ir un pedazo a un fondo solidario para el resto de los chilenos. También va a haber un aporte basal del Estado, por lo tanto los actores de la AFP ya sabían que el sistema vivía tiempos tormentosos y probablemente estaba naufragando muy pronto. Así que yo no lo veo así. Me importa a mí más que las AFP o un sistema, es la economía de Chile. Y si esas platas se salvan y en vez de que se la gaste el político de turno, yo logro que se ahorren esas platas esperando el nuevo sistema previsional y después vuelvan al sistema previsional y sean siempre un colchón de ahorro para Chile y no la chequera del político de turno, salvamos Chile, no el sistema, pero sí lo importante del sistema, que es el ahorro. Cuando usted dice que los ahorros no lleguen al alcance de las garras del populismo, ¿a quién se refiere? A cualquier presidente que pretende repartir esos dineros de forma populista sin preocuparse de que el país crezca y produzca riqueza. Y en la actualidad, ¿ese presidente populista tiene nombre y apellido? Bueno, Yarna Proboste presentó un proyecto en el Senado de nacionalización de los fondos de pensiones. Entonces, en la mañana me decían en un programa, usted está diciendo el cuento del cuco, que la campaña del terror. Oiga, el cuco ya llegó, entró por el Senado, es un proyecto de ley que viene con la firma no de una senadora comunista, de una senadora extrema, de una senadora moderada de la Democracia Cristiana, que es un partido de centro. Por lo tanto, el cuco llegó, entró por el Senado y está sentado almorzando en el Senado, quizá en este momento. ¿Y Daniel Jadwe no estaría dentro de estas opciones? Estuve revisando la prensa de Daniel Jadwe hoy día y fíjese que hay una gran diferencia en los videos y entrevistas de Jadwe de
mayo del 2021 en adelante dice no voy a estatizar. Y en todos los de mayo 2021 hacia atrás dice sí voy a estatizar. ¿Y usted qué cree que podría pasar? No me cabe ninguna duda que cualquiera de los dos, Yarna Proboste o el alcalde Jadwe, finalmente nacionalizarían o estatizarían esos fondos, crearían un fondo solidario, dirían que los más ricos no los necesitan, por lo tanto ellos lo van a repartir de una forma más digna para todos los chilenos, con todas esas palabras maravillosas que usan, que finalmente es un manotazo a los fondos provisionales. Usted dijo que los retiros eran una mala política pública. ¿Este no lo sería? Son una pésima política pública y esto se llama salvar los muebles. Esto es cuando los barcos se están hundiendo y usted ve que le entra agua al primer subterráneo, primer retiro, al segundo subterráneo, al tercer subterráneo el barco ya va pesado y ahora le va a sacar un cuarto retiro, o sea, le va a hacer un cuarto hoyito al barco para que le llegue el agua a la cubierta. Yo estoy diciendo no, hasta aquí nomás llegamos, compadre. Yo salvo los muebles, salvo los enseres, llevo el barco a la tierra y espero a que los políticos se pongan de acuerdo y diseñen un nuevo sistema previsional. Ese dolor de guata no se lo merece ningún chileno tenerlo por los próximos 2 años. Hay algunas personas políticos que se sintieron traicionados por el presidente Piñera. ¿Cuál es su postura en cuanto a la cuenta pública? ¿Es uno de ellos usted? Hubo algunas cosas que el presidente dijo que nos habría gustado que coordinara con la coalición porque son cosas que dividen a la coalición. Y cuando una coalición de gobierno viene golpeada de una elección reciente, está tratando de recomponer confianza y relaciones y sin avisarle, no es que le pida permiso, pero al menos notificar, sin notificarle, lanza algo que divide a los partidos. En la UDI hay 2 posiciones. Le diría yo que la mayoría de la bancada está a favor del matrimonio igualitario, pero nos divide, nos quiebra. Lo mismo en Renovación, lo mismo quizás en Evópoli, en el PRI. Entonces era algo que esperábamos, igual que otros detalles del discurso, que el presidente o el gobierno hubiera coordinado antes con nosotros. ¿Y usted está a favor del matrimonio igualitario? Yo lo votaría a favor, sí. Y después de la cuenta pública, ¿qué le pareció la gestión del presidente? Me quedo con su primer gobierno, si me hiciera elegir. Yo creo que su legado va a estar centrado más bien en haberle dado cauce institucional al estallido social y en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Y para terminar con respecto a esto del retiro del 100%, muchos toman esto como una amenaza de que... Bueno, es una afirmación, o se para el cuarto retiro o es esto. Pero no es el cuco, no es la amenaza. Como le digo, el proyecto de Yarna Proboste ya está ingresado en el Senado con timbre y con firma. ¿Se merecen los chilenos 2 años de incertidumbre, dolor de guata, de no saber si los políticos le vamos a quitar sus fondos de pensiones? Yo creo que no. Se merecen sacar su plata, tenerla a buen resguardo y si en 2 años más confían en lo que nosotros diseñamos en la Constitución y en el Parlamento y quieren devolver la plata, bienvenidos sean. Pero no se merece ningún trabajador chileno el pánico de que le peguen un manotazo a sus fondos de pensiones. ¿Y se merecen, por ejemplo, los trabajadores recibir una pensión que no es digna después de haber trabajado todo este tiempo? Por supuesto que no. Y tampoco se merecen las lagunas que han tenido. Me tocó estar mucho con los garzones de la avenida San Martín en Viña del Mar, que llevaban 25, 30 años en los emblemáticos restaurantes de la avenida San Martín, sin contrato. Por lo tanto, esa persona iba a cobrar seguro de desempleo, no tenía. Iba a cobrar cotizaciones, sacar el 10%, no tenía. Y era una persona que ganaba altos sueldos por las propinas. Y tenemos que llegar a un sistema de pensiones que el Estado te entregue un mínimo, un monto digno para vivir, que además haya solidaridad en las cotizaciones de cada uno de los trabajadores activos y que además haya un pilar solidario que te motive a trabajar formalmente y a cotizar todos los meses. ¿Y por qué ahora y no antes, tomando en cuenta que esto viene desde mucho tiempo? Yo llevo 3 años en el Parlamento y desde que entré estoy luchando por la reforma previsional. Evidentemente llegamos tarde. Consecuencias de la pandemia, el COVID se ha cargado el sistema de AFPs, es lo que señala el diputado Alessandri. Y tenemos 2 extremos, aquellos que señalan nacionalización, estatización, aquellos que señalan, como lo hemos visto, el retiro completo. Pero ojo, se trata de la gasolina que combustiona nuestra economía. Cristian Pino, ¿qué haces tú de estas palabras?
Claro, Amaro, porque ¿sabes lo que pasa? Es que sin hacer un juicio de valor acá del sistema mismo, los fondos a que mensualmente uno deposita como ahorro previsional van a un mercado de capitales. No queremos enredar a la gente con conceptos técnicos, pero finalmente, por ejemplo, lo que permite tener esos fondos en mercado de capital es acceder a créditos hipotecarios, por ejemplo, ¿ya? Y así una serie de cosas más que dan cuenta de estos fondos que están ahí. Hoy día en la actualidad hay 195.000 millones de dólares aproximadamente, de acuerdo a las últimas cifras del mes de mayo. Es una cantidad de plata que no nos imaginamos, pero es muy relevante para nuestra economía. Entonces, finalmente a lo que uno va es cuando se pregunta, ok, dicen sacar estos fondos que hay dentro del movimiento económico. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a funcionar? Por una parte, con aspectos como ese. Y por otra parte, también el uso del lenguaje construye realidades, eso lo conocemos. Entonces porque la gente se pone nerviosa al momento de escuchar nacionalización, van a extraditar, son conceptos distintos obviamente, pero no tenemos también, y lo hemos visto en esta pandemia, ¿por qué la gente entender cada una de las cosas que se está haciendo? Entonces cuando se plantea este tipo de proyectos y no tener claridad efectivamente con las propuestas, desde mi perspectiva genera inquietud en la gente y así lo manifiesta de inmediato. ¿Qué va a pasar con mi fondo? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Me los van a quitar? ¿No me los van a quitar? Y eso, la verdad que para un trabajador es muy angustiante. Pero preguntémosle al diputado Coloma justamente el alcance de en qué medida son responsables también ellos. Lo menciona el propio diputado Alessandri. Ojalá en abril hubiésemos sido del año pasado más generosos. Al ser, verdad, finalmente mezquinos y tardíos, indirectamente ustedes pusieron la alfombra roja para que todo esto ocurriese. ¿O me equivoco? A ver, yo creo que lo que decía el diputado Alessandri primero del temor de las nacionalizaciones, creo que es un temor patente. Segundo, el día de la cuenta pública, el presidente pidió perdón por haber llegado tarde y yo creo que es verdad. O sea, yo me acuerdo cuando los ministros nos presentaron hay problemas de audio, vamos a corregir. Sí, diputado, vamos a corregir ese problema de audio. Mientras tanto, quiero darle el pase a Tonka. No, para el diputado Silver, justamente, ¿qué opina usted de las palabras del diputado Alessandri? A ver, yo puedo compartir obviamente primero el diagnóstico. Quiero decir, discúlpeme, diputado, lo tengo que interrumpir brevemente porque tenemos una información de último minuto y el programa decide ir entonces con la imagen en vivo y en directo de la diputada Pamela Giles. Vamos con terminar con la estafa piramidal que son las AFP. He presentado un proyecto para el retiro de hasta el 100% de los fondos con el objeto de terminar efectivamente con esta estafa piramidal que han sido las AFP, darle un tiro de gracia a las AFP. Recuerden ustedes que a partir de proyectos de los que soy autora, ya la ciudadanía ha podido retirar el 30% de sus fondos previsionales, es decir, estamos hablando del restante 70%. Y efectivamente cuando no hay ayuda alguna, de lo cual nos hemos enterado en la cuenta pública, ¿cierto? No habrá ayuda ninguna, no habrá IFE, no habrá renta básica universal, no habrá ayuda universal, solo habrán ayudas parciales y con letras chicas. Entonces a mí me parece que es justo y necesario que los chilenos tengan acceso a sus fondos previsionales en hasta un 100% y por lo tanto he presentado el único proyecto que existe en esa dirección, porque todo lo demás son proyectos imaginarios. Yo llamo a los medios de comunicación a no cometer el error de hablar de un segundo proyecto, porque aquí hay un solo proyecto. Hay otro proyecto que parece que existe en la imaginación legislativa de un diputado, pero que no existe en la realidad, que podríamos llamarlo el proyecto imaginario Cuco. ¿Ya? El único proyecto que existe para el retiro de hasta el 100% de los fondos previsionales y terminar con la estafa piramidal que son las AFP, esas AFP que obligan a los chilenos a trabajar hasta los 103 años, es este que hemos presentado ayer, no hoy, y del que se ha dado cuenta en la sala como corresponde a la actividad legislativa. ¿Qué pasa con la gente que sigue teniendo plata en este sistema que se le quiere dar un tiro de gracia? ¿Por qué no poder permitir el retiro de toda la plata?
Bueno, vendrá el retiro seguramente del resto, que es lo que podrá quedar después de ese tope. Pero yo creo que la tarea más urgente, Kevin, es otra. La tarea urgente es que la ciudadanía se pronuncie respecto de este proyecto, el único proyecto real que existe hoy día en esta legislatura, respecto del retiro de hasta el 100% de los fondos. Porque no basta con presentar el proyecto, como ustedes saben, es necesario para que se tramite este proyecto escuchar la voz de la ciudadanía, escuchar si la ciudadanía quiere que sus fondos sigan en manos de unas AFP que los han esquilmado durante más de 30 años o quieren poder recuperar sus fondos para instalar una pyme, pagar sus deudas, hacer lo que se les plazca con ellos y probablemente tener una forma de sobrevida alternativa, ¿cierto? Que ellos puedan decidir, sobre la cual no tengan poder los empresarios, ni los poderosos, ni quienes administran las AFP y lucran con ellas. ¿Se puede garantizar, por ejemplo, una pensión para las personas que deseen recibir una pensión y que no hay un sistema que lo valide, digamos? Yo no soy ni ministra de Hacienda ni presidenta todavía. A quienes les corresponde garantizar eso son a las autoridades públicas. Yo soy una humilde legisladora que lo que me corresponde es abrirle el camino a mi pueblo para que pueda hacer lo que quiere hacer. Y lo que mi pueblo quiere hacer es recuperar sus fondos. Porque tienen miedo, porque se les ha metido cuco con una estatización, una nacionalización que no es tal. Pero en fin, la gente lo que quiere, y no solo por esa razón, la gente quiere tener su dinero porque es un dinero que le pertenece legítimamente y al que debe tener acceso. Y mi rol como parlamentaria es habilitar eso. Que hoy día diseñan un nuevo mapa presidencial. Usted cae de la primera posición a la quinta o a la sexta. ¿Cuál es la explicación que tiene para eso? Ante la pregunta de quién le gustaría que fuera presidente de Chile. No tengo, o sea, en realidad me sorprende siempre estar incluida en las encuestas presidenciales, en el lugar que sea. He variado desde el 10º, el 5º, el 6º, el 1º, el 8º. Y lo que me llama la atención es que una persona que no ha sido proclamada candidata presidencial ni se ha autoproclamado, exista y tenga una permanencia en esas encuestas. Ahí están parte de las declaraciones de la diputada